Queridos amigos, de nuevo con vosotros, entrando en vuestros hogares, permitiéndome que llegue a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo a vuestros corazones y entre todos estudiar la palabra de Dios, la Biblia, que ha sido traída hasta nosotros para que permanezca hasta la venida de Jesús. Mientras tanto, es un placer poder estudiar y profundizar en la palabra. Y en esta ocasión vamos a seguir con el estudio de la segunda carta de Pedro a los cristianos que estaban repartidos a lo largo y ancho del Imperio Romano. Y en esta ocasión vamos a estudiar con nuestro amigo y ya conocido Richard. Richard es ya habitual entre nosotros porque necesitamos, pues a personas que estén ávidas en el estudio de la palabra y que podamos entre todos llegar a esa buena disposición de tener a Jesús mediante el Espíritu en nuestros corazones. Y en esta semana vamos a estudiar un tema muy interesante que nos trae Pedro en su segunda carta: profecía y escritura. Richard, muy buenas, ¿cómo te encuentras? Muy buenas, estoy muy bien y contento por el estudio que vamos a repasar, a profundizar un poco, porque cuando hablamos de profecía y escritura, lo que me viene en la mente es, claro, la escritura es un libro como cualquier otro libro en forma, digamos, en forma. Sí. Pero cuando dices de profecía, ya ahí te das cuenta que es un libro actual. La profecía, de hecho, hace que la Biblia sea un libro actual, porque tiene cosas para el pasado, para el presente y para el futuro. Si te parece bien, Richard, vamos a comenzar con nuestro texto base, que se encuentra en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, donde dice: «Y tenemos como más segura la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que alumbra en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana alboree en vuestros corazones». Qué seguro se sentía Pedro y qué confiado en lo que está escribiendo, ¿verdad? Hay que ver cómo los apóstoles escribían con seguridad, escribían con una manera tan fidedigna y tan fuerte que dejaba a todos boquiabiertos, porque Pedro no creía en fábulas artificiosas, sino que creía en la palabra profética más segura. Sí, si pensamos un poquito en la limpieza, ¿no? la clara palabra de profética, nos hace ir más allá de lo que presenta incluso los evangelios. ¿Por qué? Hace unos días se me acercó mi hijo y me comentó que en la escuela hablaron sobre la resurrección y que trajeron varios argumentos diciendo: mira, es que no resucitó, es que vinieron los discípulos y le robaron el cuerpo, y bueno, y yo le digo: pero eso es lo que pone en la Biblia. ¿Dónde? Pues en Mateo dice que ellos fueron pagados, los soldados, para decir que los discípulos vinieron por la noche y que le robaron el cuerpo. Pero es interesante ver que el apóstol Pedro no fianza, es decir, no pone su solidez en un hecho en sí, como la resurrección, que es muy importante, sino en la profecía donde está metida la resurrección. Es decir, entonces eso es lo que te da seguridad de quién fue Jesús, de que Él es el Salvador, porque está dentro de unas pautas que cuando tú las miras dices: wow, pero eso es increíble, eso se cumplieron en la vida de Jesús. Entonces el apóstol nos hace volver, nos hace ir para allá, para estudiar, para escudriñar lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Sí, lo interesante es que la Biblia pues da consejos, la Biblia ayuda, la Biblia afianza, pero lo interesante de la Biblia también es que tiene la profecía. Entonces lo que hacemos los teólogos es estudiar esa profecía para ver si aquello que se escribió hace tantos miles de años se está cumpliendo. Y eso es lo que garantiza que la Biblia pues no se equivoca. Y si en la profecía
se cumple todo lo que dice, ¿cómo no va a cumplirse también aquellos consejos, aquellas verdades que el Señor describe perfectamente en la palabra? Nosotros miramos ahora, y cuando veo aquí palabra profética, estoy pensando en el futuro. ¿No? Es normal. Sí, dices, desde nuestro punto de vista, sí. Claro, porque estamos después de 2000 años. Sí. Palabra profética, futuro, porque tendrá que ocurrir cosas, ¿no? Pero cuando Pedro miraba y decía palabra profética, él, al estar en el judaísmo y al salir de ahí, él miraba en lo que ocurrió en el pasado, es decir, cómo se cumplió lo que se dijo acerca de Jesús. Todo lo que ya estaba escrito. Es tremendo. ¿Qué dos verdades cruciales, Richard, nos habla Pedro en su carta que se repite a lo largo de todo el Antiguo Testamento? Sí, hablamos de los sufrimientos de Jesús, Ajá. porque ahí están, incluso tenemos en Salmos 22, si podemos mirar un poquito. Sí. Salmos 22. Salmos 22, ahí están claramente, cuando lees esto, y no lo lees con las gafas de la palabra profética, dices, oye, pero qué mucho sufrió David. Pero cuando lo lees con las gafas proféticas te das cuenta que no habla de David, sino que David profetizaba acerca del Salvador, de Jesús. Sí. Y aquí, en el primer lugar, cuando dice, en primer versículo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claramente nos acordamos de que cuando Jesús estaba en la cruz, él gritó esto y dijo, Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Y ahí fue claramente un cumplimiento de lo que David decía hace cientos de años atrás. Sí. Y luego también vemos en el versículo... en el 16 sí, también 16, es un versículo muy interesante. Sí. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Es tremendo. Horadaron mis manos y mis pies, o sea, agujerearon mis manos y mis pies. Y evidentemente a David no le ocurrió. Estamos tratando un salmo mesiánico. Exacto. Un salmo que todo judío, todo cristiano que lo ve, dice, bueno, aquí hay algo profético, que esto se cumplió exactamente 2000 años después, con Jesús en la cruz. Y el versículo 18 es muy interesante también. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi túnica echaron suertes. Cuando los discípulos estuvieron allí al pie de la cruz, bueno, Juan al pie de la cruz y los demás desde lugares bastante distantes mirando aquello, y vieron como los soldados se echaban en suerte aquel manto, le vinieron inmediatamente estos versículos que David escribió en el libro de Salmos diciendo, se cumplió esta profecía en estos momentos. Es que, mira, para un judío renunciar a todo su legado, en decir que ellos no fueron capaces de ver que Jesús fue enviado por Dios. Muchos por el susto, por el miedo de que realmente han crucificado al Hijo de Dios, no querían aceptar esto. Y decían, vosotros estáis locos, ¿qué predicáis esto? Pero Pablo dice, mira, es que es así. Pedro dice, es así, mira, es la palabra profética más segura. Es decir, no es simplemente lo que Jesús dijo de él. Porque podrían haber venido muchos mesías por ahí contando cosas, mira, una a la otra. Pero aquí dice, mira, lo que la profecía dijo acerca de Jesús. Es decir, no tenemos que tener como base solamente los dichos de Jesús, sino cómo se cumplió en su vida. Y luego, por ejemplo, en Isaías, es el capítulo 53, que ahí realmente es precioso. Ahí es donde relata efectivamente todo lo que le ocurrió a Jesús estando en esta tierra. Sí que me gustaría leer algunos versículos donde se encuentra en el capítulo 53 de Isaías, versículos del 3 en adelante, nos dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, como uno ante quien se esconde el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es todo un capítulo donde narra perfectamente cómo Jesús pasó por esos sufrimientos, cómo cargó
nuestras enfermedades y pecados sobre sí. Sí, y de lo que acabas de leer, Javier, lo que veo aquí, por ejemplo, en el versículo 9, cómo se cumplió esto. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Se dispuso con los impíos su sepultura en el sentido de que él fue prácticamente crucificado con 2 ladrones. Ahí estaba. Sí, señor. Y luego, con los ricos fue su muerte. Fue cuando José de Arimateas vino y le ofreció su tumba. Es tremendo. Claro, Isaías escribe esto 700 años antes y se cumple precisamente delante de los ojos de los apóstoles. Y es interesante que José de Arimateas anteriormente no se mostraba públicamente como discípulo. No. Es que tienes que estar ciego para no ver que realmente la palabra profética es más que segura. Es segura. Por eso dice aquí, mira, es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Porque ¿cómo puedes tú pensar que Jesús, el Hijo de Dios, ha sido dado a muerte? Eso era inconcebible para la mente del judío, el gran Hijo de Dios. ¿Cómo? Y ahí te dice, mira, en esa oscuridad la palabra profética te alumbra. Es que eso tenía que cumplirse así, porque lo pone Isaías, lo pone David y otros. Hay cientos, bueno, yo he leído como 300 profecías mesiánicas, ¿no?, en toda la Biblia acerca de... donde apuntan precisamente a Jesús, y como bien has apuntado, una de las verdades cruciales es precisamente el sufrimiento, pero también está la gloria subsiguiente a lo que después vendría. Y como también en la palabra profética, bueno, pues podemos ver que esa gloria es ahora mismo inminente. Y es que Jesús está a las puertas por las señales que vemos, por cómo se encuentra el panorama mundial, tanto en lo político como en lo económico, como en lo social, y estamos esperando a Jesús, como muy bien reza nuestro nombre de adventistas. Estamos esperando el advenimiento de Jesús, esa segunda venida. Sí. Y lo podemos ver en Daniel, como en el libro de Daniel, también esa palabra profética más segura, en el capítulo 7, versículo 13, aquí nos está diciendo: seguía yo mirando en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de muchos días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, un reino que no será destruido jamás. Interesante como después de esos sufrimientos viene la gloria. Y cómo veía a un hijo de hombre que venía hasta ese anciano de días. Y lo interesante, Richard, es que vemos después en el Nuevo Testamento que los propios judíos entendían muy bien quién era ese hijo de hombre, que era ni más ni menos que el Mesías que tenía que llegar. Y entonces Jesús se apropia muchas veces de ese título, el Hijo del Hombre, y ellos se rebotaban ante esa aceptación, ante ese querer, ese título para él, porque Jesús lo decía muchas veces, el Hijo del Hombre, e inmediatamente los judíos venían a este versículo, diciéndoles constantemente: mira, que yo estoy aquí ahora para sufrir, pero después vendré para reinar. Exacto. Y cuando hablamos de las subsiguientes glorias, ¿no?, que vendrán, pienso en la actualidad, el noticiero. Cuando quieres escuchar lo que pasa hoy en día en el cielo o en el mundo, tienes que mirar la profecía. Si no tuviéramos la profecía, no tendríamos esa ancla segura. Porque hoy estaríamos divagando, estaríamos extraviados, no sabríamos por dónde vamos. Pero así como para Pedro y para los discípulos, para la iglesia del primer siglo fue algo seguro de que Jesús será el Hijo del Hombre, el Salvador, así para nosotros es algo seguro de que dentro de poquísimo tiempo Jesús vendrá en las nubes del cielo. Es decir, esa misma certeza que la tuvieron ellos, deberíamos tenerla nosotros hoy. Totalmente. Por eso Pedro destaca un evento muy interesante en su epístola, y fue muy importante
para el mensaje que él tenía que dar a los hermanos de la iglesia. Y ese evento, ¿recuerdas qué evento fue el que Pedro les dio a los hermanos de la iglesia? Sí, y es interesante porque Jesús les dijo, mira, por favor, no le digáis a nadie nada, porque fue en la montaña de la transfiguración. Cuando él cogió a sus discípulos más apropiados, más cercanos, subieron en la montaña y después de 6 días, el 7º día, como dice Lucas, pues el Señor se transfiguró, cambió totalmente delante de sus ojos, ¿no? Y dice que lució, brilló como el sol. Es tremendo, ¿no? Es decir, y sus ropas se hicieron todas blancas. Y ahí es interesante, Javier, ¿cuáles fueron? Es que habían 2 amigos ahí con Jesús. ¿Cómo se llamaban esos amigos? Es interesante. Vamos a entrar en ello, pero antes quisiera que leyéramos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 17 y 18, donde Pedro hace alusión a aquello que vieron junto con sus compañeros, con Juan y Santiago. Y dice así: pues cuando él recibió de Dios Padre honor y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual he puesto complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Fíjate. Ese monte, ¿no?, que decías, el monte de la transfiguración, donde efectivamente allí se aparecieron 2 amigos, Moisés y Elías, que también son los 2 profetas más grandes que tienen los judíos. Y allí tenía Jesús a Moisés, a Elías, y allí boquiabiertos se encontraban Pedro, Juan y Santiago. Para mí esto es algo tremendo, porque a veces he pensado, Jesús coge a esos 3 discípulos, les dice, mira, no digáis a nadie nada, los lleva con ellos, pero claro, ¿por qué les da esa revelación de gloria? ¿Por qué no lo hace, por ejemplo, después de la resurrección? Porque podría haberlo hecho. Y yo he pensado que Jesús escoge ese momento precisamente para que ellos estén más confiados de que Él es el Hijo de Dios. Y no solamente por eso, sino que puedan ir como en un viaje en el tiempo, mostrándole, indicándoles cuál es la gloria futura del Hijo de Dios. Porque ellos dentro de poco iban a pasarlo muy mal, Jesús iba a ser perseguidos y tal. Pero esa escena le impresionó tanto a Pedro que él la escribe, dice, mira, nosotros oímos esa voz enviada del cielo. Es como decirnos a nosotros mismos, esa visión se cumplirá. Esa visión está pronto a cumplirse. Y como nosotros sabemos, en el caso, por ejemplo, de Elías, que representa a los santos que estarán en vida cuando Jesús vendrá en la gloria, y a Moisés, a los santos resucitados, que estarán también con nosotros cuando Él los clamará y con voz de arcángel los llamará para que salgan de las tumbas. Es interesante lo que estabas comentando, porque en Mateo, capítulo 16, hay un versículo que hemos estudiado nosotros profundamente, dado que es difícil interpretarlo por lo que dice, capítulo 16 de Mateo, versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte antes que hayan visto venir en su reino al Hijo del Hombre. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y entonces, aquello que decía, bueno, y si aún, porque aquellos murieron, entonces, ¿por qué dice que hay algunos que no gustarán la muerte? Bueno. ¿Qué ocurrió? Dice el versículo siguiente, 6 días después llamó a Juan, a Pedro y Santiago y les dijo, mirad, os voy a enseñar en una capsulita pequeña cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Y entonces allí Jesús transformado, los representantes de Elías, los representantes de los vivos que estarán vivos, esos 144.000, cuando venga Jesús, y Moisés, cuando los representantes de los muertos resucitados. Claro, cuando ellos vieron aquello, Pedro no tuvo más que decir, mira, yo tengo que escribir esto, porque yo vi la segunda venida del Hijo del Hombre. Lo vi en una cápsula pequeñita, y además Dios Padre, en esa voz que decía, este es mi Hijo muy amado. Claro, se encontraban también allí
que quién quería irse del monte, Richard. ¿Quién quería salir de allí del monte? Sí, sí. Bueno, yo, si fuera por mí, pues yo me hubiera quedado ahí, ¿no? Pero es tremendo como le dice, mira, no es momento, vamos a bajar, pero eso tendréis que comentarlo después de mis sufrimientos, no ahora, no es ahora momento, no es el momento, pero después. Y yo creo que eso es bueno porque vemos que, me imagino que yo por lo menos yo creo que sea así, Javier. Yo quiero vivir cuando Jesús venga. Claro. Yo no quiero pasar al descanso, aunque sé que morir es dormir, ¿no? Pero me gustaría estar al lado de Elías, de los representantes que están ahí con vida, porque esto, incluso si ha sido escrito hace mucho tiempo, puede ser también para nosotros. Totalmente. En el sentido de que nosotros que hoy leemos eso, pueden ser que en algunos momentos, así luego Pablo en Primera de Tesalonicenses los dice, ¿no? Que habrán algunos que quedarán en pie cuando el Señor Jesús venga, ¿no? Y ojalá que eso nos anime, nos dé fuerza para seguir adelante en este mundo de sufrimiento. Por eso estamos profundizando en la palabra de Dios y profundizando en estos textos que Pedro nos da a conocer, porque verdaderamente nos hace estar seguros en esa palabra profética. Y siguiendo con el texto, yo quería preguntarte, Richard, cuando leemos en el versículo 19 que habla de un lucero de la mañana, ¿a quién crees tú que se está refiriendo? Sí, evidentemente tenemos referencias en varias partes de la Biblia, pero daremos solamente una en Apocalipsis 2, versículo 28, cuando nos habla aquí, por ejemplo, y dice, y le daré la estrella de la mañana. El lucero de la mañana seguramente que representa al Señor Jesús. Totalmente de acuerdo. El Hijo de Dios, el que viene y que disipa las tinieblas, que hace que la luz suya pueda aparecer. Y ese momento, nosotros ahora cuando leemos, y muchas veces, ¿no?, cuando lo hemos leído, pensamos que se refiere a la venida del Señor Jesús. Pero antes de que el Señor Jesús venga, nosotros no somos dejados huérfanos, sino que podemos tener una relación estrecha, cariñosa, de amigo, de hermano, de padre con el Señor Jesús. Y Él cuando está en nuestro corazón, entonces es ese lucero que nos ilumina y nos da esperanza. Efectivamente, esa profecía, cuando uno se acerca a la Biblia y ve los consejos que nos da la Biblia, ve las profundas verdades, ve aquello tan precioso que el Señor quiere para nosotros y entramos en la profecía, es Jesús quien se revela de una manera tan asombrosa que nos hace ver a través de esa luz todos los acontecimientos que estamos viéndolos ahora y que están por venir. Esa luz nos indica que hemos estado en tinieblas, pero Jesús va a alumbrar, como dice aquí, ¿no?, como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro. Yo recuerdo Platón, que escribió sobre la caverna, que decía que tenían allí a los hombres, nacían metidos en una caverna y encadenados allí durante toda su vida. Entonces Platón describe como uno de ellos, pues aburrido ya de estar allí porque nacían, crecían y estaban ya tanto tiempo allí que uno empezó a rascar su cadena contra la roca y rompió esa cadena. ¿Qué ocurrió? Cuando rompió la cadena, el hombre dijo, bueno, pues yo estoy ya liberado, ¿y a dónde voy? Porque estaban en total oscuridad. Y anduvo por allí un poco y vio una lucecita allá a lo lejos, y entonces siguió esa luz, siguió ese punto de luz, siguió, y ese punto cada vez se hacía más grande, hasta que salió fuera. Cuando sale fuera, entonces vio un gran río, vio los pajarillos cantando, vio árboles frutales, vio todo aquel verde tan precioso y tan bonito, y se encontró con una realidad que no tenían dentro. ¿Qué hizo este hombre? No pudo quedarse allí. Tuvo que volver otra vez para adentro y decir, hay algo maravilloso que os tengo que enseñar, pero tenéis que empezar a limar vuestras cadenas contra la roca para poder romper esta esclavitud que vosotros tenéis. Y es que Platón lo describió perfectamente, porque había algunos que decían, eso no puede ser, eso no es correcto.
No, eso es imposible, te lo has inventado. Pero hubo algunos valientes que dijeron, rompo mis cadenas y sigo a este hombre porque ha estado en un lugar tan bonito que yo también lo quiero ver. Es lo que quiere decirnos Pedro. Muy bonito. Y yo veo, por ejemplo, aquí podríamos sacar una máxima: si el lucero de la mañana, es decir, si Cristo no sale en nuestro corazón, no estaremos preparados para entender toda la verdad acerca de su gloria futura. Por eso es importante que dejemos que Cristo pueda iluminarnos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues pidiéndoselo. No es difícil, es muy fácil. Si tú le pides al Señor, Señor, quiero que tú ilumines mi vida, Señor Jesús, quiero que tú puedas iluminar mi vida, Él lo hará. Totalmente. Y nuestro corazón se pondrá de día, ya no estaremos en tinieblas. Totalmente. Hay algunos ejemplos en la Biblia que me vienen ahora a la memoria. Por ejemplo, aquellos pastores que estaban cerca en Belén, en los montes de Belén, y estaban estudiando también las profecías, esa profecía segura, y diciendo, pues tiene que venir ya el Mesías, pues tiene que venir, pero ¿cuándo vendrá? E inmediatamente se aparecieron allí los ángeles y les dijeron, mirad, os ha nacido el que va a ser rey en Israel. Os voy a dar una señal, id a esta cueva y allí lo veréis envuelto en unos pañales. Cuando una persona estudia y le pide al Espíritu esa luz, efectivamente Dios ayuda. Así es. De la misma manera que pasó con los pastores, que vino esta pléyade de ángeles y les mostraron el camino para ver al rey, también de la misma manera trajo del oriente a unos magos que habían estado leyendo allí los libros de Daniel y también se preguntaban, bueno, ¿y esto cuándo ocurrirá? ¿Tenéis interés por la profecía? Pues sí que tenemos. Pues bueno, mirad e id ahora mismo porque ha nacido el rey de Israel. Y fueron allí los magos, se presentaron en Jerusalén y allí fue cuando vieron que allí no había nadie esperándole y fue una gran sorpresa para ellos. Que no nos pase esto a nosotros, Amén. ¿Verdad, Richard? Amén, que así sea, sí, es verdad. Que no nos pase. Una pregunta que quiero dejarte. ¿La palabra es un producto humano o quién crees tú que intervino para que la tengamos en nuestras manos desde hace 3.500 años? Sí, la palabra de Dios, tal como está, si tú la miras, es de forma humana, porque es de aquí, digamos, la forma, ¿no? Pero el contenido es inspirado por el Espíritu Santo. Y esas personas que han escrito esa palabra eran gente apartada, nosotros le llamamos gente santa, que se pusieron a transmitir todo lo que Dios les había dicho. Incluso hay muchas referencias donde ellos ponen y dicen, el Señor me ha dicho. Y ellos escribían lo que el Señor les ha dicho. Entonces, por un lado tenemos porque alguien me dijo, pero esa palabra fue escrita por los hombres. Digo, claro, es cierto, pero esa gente fue gente inspirada por el Espíritu Santo. Gente que siempre decía, mira, el Señor me ha puesto a escribir esto. Y es interesante que una de las cosas más importantes que hablan acerca de la divinidad de la palabra de Dios es la unidad de sus escritos. En todas partes donde leemos la palabra hay como un hilo rojo, hay como un hilo conductor que te hace ver que ahí está un Dios amante, un Dios que quiere salvar al ser humano. Y ahí está la prueba de la divinidad, que pueden haber autores, reyes o pastores o de cualquier otro nivel social de otras épocas, pero todos están en armonía con sus escritos. Si yo leo, por ejemplo, un versículo de aquí y me quedo con él, no está bien. Tengo que leerlo en el conjunto. Y entonces realmente ves una armonía que en otros escritos no existen. Porque que una persona desde que vivía hace 1000 años escribiera y que coincidiera con que el que escribió después de 1000 años es tremendo, ¿no? Porque fue un periodo muy largo, cientos de años de elaboración de la palabra del Señor. Y entonces, pero eso también, ahí hay que tener la fe, ¿no? Porque si nosotros hablamos y vemos aquí la palabra del Señor, dices, bueno, la palabra del Señor, pero
¿crees realmente que es la palabra del Señor? Hay que meter también esa fe, ¿no? Cuando tú abres, el efecto es magnífico. Y tú dices, aquí el Señor me habla, pero no solamente a la humanidad, sino me habla a mí personalmente. Porque eso también es una etapa de la madurez del cristiano. Entender que el Señor tiene un mensaje para ti, ¿no? Y como dice en alguna parte de la palabra, Él sabe la casa donde vives, el número, Él sabe todo acerca de ti. Sabe absolutamente todo. Pedro nos llega a decir aquí en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, nos dice algo muy interesante que va en relación con lo que tú estás comentando. Conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que estabas comentando, 40 autores que tiene la Biblia desde hace 3.500 años hasta siglo I después de Cristo, desde Job o Génesis que escribió Moisés hasta Apocalipsis que escribió Juan, ya en el siglo I, todo está perfectamente coordinado, hablan del mismo plan de salvación, hablan de lo que es el carácter de Dios, hablan de lo que quiere Dios para nosotros, y es tan precioso que a la Biblia podemos acceder de dos maneras. Una, leyéndola como historia, un libro de historia, y bien, podemos nosotros entender muchas cosas, pero cuando nos acercamos con suma reverencia, con humildad, diciéndole al Espíritu, Señor, ilumíname e indícame el camino y háblame a través de tu palabra. Ay, amigo, exacto. Ahí ya cambia todo. Exacto. Y el mecanismo, para quedar claro, es el siguiente. No me pongo delante de un pergamino, o no se ponía delante de un pergamino, de un papyrus, lo que tenían ahí, para ver qué es lo que puedo decir para yo salir en evidencia, o para tener un premio, porque no habían en ese entonces, pero no era la idea del autor, yo voy a destacar, sino la idea era, a ver, ¿cómo puedo transmitir lo que Dios me inspira? Porque ellos eran imbuidos, eran llenos, ¿no? La cabeza con esa voz, con esos consejos de Dios. Y Dios a cada uno le daba la oportunidad de escoger. Y eso tenemos ahí los 4 evangelios, ¿no? No son iguales. Dios le gusta colaborar con el ser humano para decirle, mira, tú de todo lo que yo te he dado, escoge y transmítelo como bien tú lo sepas mejor. Es increíble eso, ¿no? Y cuando dice, nunca fue traída por voluntad humana. Es decir, no fue yo me pongo hoy a ver si me viene algo, sino que ellos ya tenían algo inspirados por el Espíritu Santo para escribir. Claro, porque Dios elige a sus profetas, el profetes, que es el portavoz de Dios, los elige y les dice, mira, yo te inspiro esto para que tú lo escribas porque quiero dar un mensaje a mi pueblo. Y entonces se elige al hombre para que transmita al hombre lo que él nos quiere decir. Y evidentemente pues lo consigue, porque este libro, que fue escrito hace tantos miles de años y que permanece hasta nosotros, ¿sabes, Richard? Es el bestseller de todos los años. Es el libro más traducido, el libro más editado, el libro más controvertido, pero está por encima de cualquier otro libro. Tenemos la Biblia, que son 6.000 millones, desde que Gutenberg pues imprimió, le dio al play de su imprenta. Y después tenemos también las citas de Mao Zedong, que son alrededor de 1.000 millones de libros que se han hecho. Y después tenemos el Corán con 800 millones. Pero siempre el bestseller es la Biblia. Por algo ahora, será. Después de decirme esto, Javier, te digo que aunque cada día leo la Biblia, ¿no? Y cada día me preparo, de verdad que me han entrado unas ganas de leerla otra vez. Es bueno, ojalá que nuestros telespectadores, quizás sea alguno que no ha leído nunca la palabra de Dios o no tiene una Biblia, pues pueda conseguir una, y si la tiene, que la pueda leer, porque es sorprendente saber que hay un Dios en el cielo que a través de esta palabra quiere hablarte a ti.
Es el mensaje que nos lo ha dado. Y como decía alguien, es que yo no entiendo cómo es eso. Es decir, que Dios te habla a ti de esta palabra y que también a mí. ¿Cómo puede ser? Pues ese es el milagro, eso es lo que ocurre cuando tú lees la palabra de Dios con fe, con sencillez de corazón, con humildad. El Espíritu Santo hace que esta palabra sea para ti, que la entendieras como actual, ¿no? Y que no sea algo lejano sino bastante cercano. Sí, cercano, sí. Pues muy bien, Richard, esto es así. Hemos estado tratando estos poquitos versículos de la, y hay una cosa más segunda carta. Que quiero destacar. Adelante. Si me permites, por ejemplo, me gusta la frase interpretación privada. Ajá. Es decir, que nunca, ninguna profecía es de interpretación privada, en el sentido de que si a mí Dios, por decirlo así, me da una luz sobre algún tema, yo no tengo que encerrarme y decir esto es la verdad y punto, sino que yo tengo que compartirlo contigo. Es decir, no es un sector, no es una persona el que tiene la verdad absoluta, sino que eso tenemos que consultarlo con el cuerpo, compartirlo, a ver tú qué piensas, tú cómo dices. Yo no puedo levantarme y decir, pues así es y punto, sino que hay que tener ese diálogo entre nosotros para ver la clara voluntad del Señor. Pues muy bien, querido amigo Richard. Pues el tiempo es oro en televisión y ya pues estamos cerrando el estudio que hemos tenido sobre palabra y profecía en esta segunda carta de Pedro a los cristianos. De manera que hemos estado viendo cómo el Señor a través de las Sagradas Escrituras quiere llegar a ti. Hemos estado viendo cómo a través de la auténtica, de la palabra profética más segura, podemos dar a la Biblia el verdadero objetivo que quiere, que es que tú conozcas al Señor, que tú conozcas cuál es su plan de salvación. Y como decía nuestro amigo Richard, si alguno no tiene Biblia, que por favor nos llame, mande mails aquí y nosotros iremos a vuestras casas para daros todo el material que necesitéis para profundizar, para seguir estudiando la palabra. Pues muy bien, mis queridos amigos, que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde y nos vemos la próxima semana.